Lunes 26 de junio de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo, y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos leyendo el Sermón del Monte. Recordemos que son los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, y hoy iniciamos este séptimo capítulo con esta tremenda frase que tanto hemos escuchado: no juzguéis y no se os juzgará, o no juzguéis y no seréis juzgados. Vamos a hablar entonces de los juicios y vamos a reflexionar en torno a 3 puntos. Primero, no se deben juzgar intenciones. Segundo, hacer un juicio primero sobre nosotros. Tercero, se deben juzgar actos. Vamos con el primer punto. No se deben juzgar intenciones. Comienza pues el Evangelio diciendo estas palabras: no juzguéis y no os juzgarán. Son palabras que deben entenderse adecuadamente, porque si con esto estuviese el Señor diciéndonos que no podemos emitir ningún tipo de juicio moral, entonces sería imposible la misma convivencia social. Porque entonces, cuando se juzga a una persona por haber asesinado a otra, esa persona podría respondernos: Jesús nos dijo que no juzgáramos. Cuando un violador viola a una persona, entonces podría decirnos: no me puedes juzgar porque Jesús dijo: no juzguéis y no seréis juzgados. Cuando un criminal tortura a alguna persona, podría decirnos: no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Ven? Una mala interpretación de esta expresión del Señor podría volverse en un verdadero caos social. Cuando el Señor dice no juzguéis, lo primero que hay que entender es que este juicio se refiere a las intenciones de la persona, pero no a los hechos de la persona. Entonces, las intenciones de la persona no podemos juzgarla, pero los hechos mismos, claro que podemos juzgarlos, y vamos a ver esto más adelante. Pero ahora detengámonos en esto. No podemos juzgar las intenciones de la persona, porque en realidad de intenciones solo Dios y la persona, dice algún adagio popular. Es decir, lo que mueve a una persona a hacer algo, pues solo lo conoce Dios, que escudriña lo profundo de nuestros corazones, y solo lo conoce la persona misma. Y en ocasiones ni siquiera la persona misma termina de saber, a veces, por qué hace las cosas. Entonces, no nos corresponde juzgar intenciones, es decir, considerar que una persona que hizo algo objetivamente malo tenía la peor intención para hacerlo. Aunque bueno, en ocasiones hay que decirlo que pareciera que sí. Pero esto no significa que nosotros podamos a la ligera emitir juicios sobre la intención de su corazón. Repito, de intenciones solo Dios y la persona. Recuerden cuando el Señor le dice al profeta Samuel que vaya a escoger un rey que reemplace al rey Saúl. El profeta Samuel encuentra a los hijos de Jesé y entre ellos encuentra a Eliab, el hijo más fuerte de Jesé, el hijo más musculoso, el hijo más lleno de virtudes humanas, el hijo digamos más destacado, y sin embargo Dios le dice: no, no es él, porque Samuel se había entusiasmado. Y Dios le dice aquella bella frase: ustedes los hombres miran las apariencias, yo miro el corazón. Y a este propósito recuerdo el caso de una joven que atendí hace algunos años, que me contó su relación con su papá y la manera como su padre se comportaba con ella. Créanme que en mi corazón yo me decía a mí mismo: este señor es un monstruo. No estamos hablando de cuestiones de materia sexual, no estamos hablando pues de cuestiones de abusos propiamente, sino de maltratos verbales, de una absoluta irresponsabilidad, y por esa irresponsabilidad la familia entera se había metido en muchos problemas. El caso es que después tuve oportunidad de hablar con el papá de esta chica. Y cuando este hombre me contó su vida, y cuando me contó las dificultades que vivió en su infancia, y cuando me contó los traumas que tenía, yo en mi interior decía: si yo hubiese vivido lo que este hombre ha vivido, hubiese actuado 1000 veces peor que él. Atentos, no significa que estaba justificando lo que este hombre había hecho, de ninguna manera.
Obviamente, objetivamente hablando, lo que él hacía no estaba bien. Y sin embargo, podía juzgar el hecho en sí mismo como algo malo, pero no podía juzgar su intención. Porque, repito, no sabemos qué hay detrás del acto de una persona. No sabemos qué historia dolorosa hay detrás de ciertas actitudes que se pueden objetivamente juzgar como malas, como terribles, pero que luego el corazón de la persona no lo podemos condenar. No sabemos exactamente qué hay en el corazón de esa persona. A ese propósito debemos evitar también los juicios temerarios. Y los juicios temerarios son aquellos que se lanzan suponiendo la peor intención en la otra persona. Dice Thomas de Kempis en La Imitación de Cristo que es de almas guiadas por el Espíritu Santo suponer en el otro la mejor intención. Y esto no es ningún tipo de ingenuidad. No estoy diciendo que ante los hechos evidentes de maldad de una persona, pues nos quedemos impávidos suponiendo que la persona es muy bondadosa en el fondo. No, pero en el día a día nos encontramos con situaciones bastante complejas que nosotros terminamos juzgando a la ligera y terminamos pensando que el otro está haciendo las cosas de mala manera porque es perverso y siempre suponiendo la mala intención en la otra persona. Pero cuando suponen la mala intención en alguna actitud mía, inmediatamente salgo a defenderme y a decir que yo no tenía esa intención, a decir que deberían comprenderme, que deberían haberme preguntado primero. Pues bueno, y entonces, ¿por qué no juzgamos a los demás con la misma misericordia que nos juzgamos a nosotros mismos? Entonces recuerden, no se deben juzgar intenciones. Segundo, hacer un juicio primero sobre nosotros mismos. Dice el Señor textualmente en el Evangelio: ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Sácate primero la viga de tu ojo. Eso es importante porque, conforme lo que decíamos en el anterior punto, muchas veces juzgamos con mucha dureza a otra persona, pero con nosotros somos tremendamente condescendientes. Cuando el juicio se emite contra nosotros, entonces pedimos que se tengan todas las consideraciones posibles para tratar de aminorar la gravedad de nuestras acciones. El Señor nos llama a un autojuicio, a un autoexamen, y preguntarnos en conciencia delante de Dios, en conciencia viendo nuestra alma tal como es, reconociendo las miserias que hay en nosotros y las inclinaciones desordenadas que todavía subsisten en nosotros, mirando toda esta realidad, reconocer que hemos fallado, que tenemos ciertas inclinaciones desordenadas todavía y que esto en muchas ocasiones es el móvil que de alguna manera termina marcando las acciones que cometemos. Lo primero entonces es trabajar en nosotros mismos. Deberíamos ser más suaves y delicados al momento de juzgar la intención de otra persona y más severos y radicales al momento de juzgar nuestras propias inclinaciones desordenadas. Pero atentos, sin patologías, sin reatos de culpa desordenados, sin conciencias escrupulosas. Hay que tratar primero de formar muy bien la propia conciencia para saber exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero una vez tengamos claridad de aquello, para no caer en escrúpulos, ahí sí, ser un poquito fuertes con nosotros. Hay personas que me dicen: a mí no me gusta confesarme con este sacerdote porque es un poquito fuerte. Y a decir verdad, en ocasiones necesitamos este tipo de sacudones en nuestra vida. Porque muchas veces, cuando un sacerdote es demasiado blando con nosotros, terminamos volviendo a caer en lo mismo sin ningún tipo de propósito de enmienda. Pero cuando un sacerdote, cuidando la caridad y cuidando las formas, pero siendo bastante radical en la exigencia, nos sacude un poco de la modorra en que nos mete a veces la comodidad espiritual en que vivimos injertos, entonces esto sirve bastante. Y una vez hagamos primero un juicio sobre nosotros mismos, entonces, dice el Señor, veremos claro y podremos ayudar a sacar la mota del ojo de nuestro hermano. Y vamos con el tercer punto. Se deben juzgar actos. Ya dijimos entonces que no se deben juzgar intenciones. Luego dijimos que lo primero que debemos hacer es un juicio sobre nosotros mismos, para examinar nuestra conciencia de cara a Dios. Pero atentos, que esto no nos puede llevar a quedarnos quietos ante la injusticia. Esto no nos puede llevar a no juzgar actos objetivamente malos. Y entonces, repito, en la sociedad vemos cosas que son intrínsecamente perversas. Es decir, actos que desde el punto de vista que se les vea son malos en sí mismos.
y ahí debemos emitir juicios. Y en la formación de nuestros hijos, en la educación de nuestros alumnos, en la misma evangelización, tenemos que señalar con claridad aquello que es bueno y aquello que es malo. Es que el Señor mismo nos dijo qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuidado entonces que no se puede utilizar esta frase de no juzgues y no serás juzgado para relativizar la verdad moral. Hay que seguir señalando con claridad lo que está bien y lo que está mal, en cuanto a actos, en cuanto a acciones, pero no en cuanto a intenciones de la persona. Y esa está la razón por la que el Señor dice que después de haber hecho un adecuado examen en nosotros mismos, es decir, quitándonos la viga que hay en el nuestro y entendiendo que tal vez nosotros somos más pecadores, que tal vez nosotros tenemos más malas intenciones que aquellas personas a las que vamos a juzgar, entonces que después de haber hecho esto, podemos ver claro y podemos ayudar a sacar la mota del ojo del hermano. El Señor está diciendo que sí se puede ayudar a otra persona para que salga del error. E incluso el Señor nos invita a hacer la corrección fraterna. ¿En qué consiste esto de la corrección fraterna? Que cuando yo vea que objetivamente algo que alguien está haciendo es malo, una persona cercana a mí, una persona de la comunidad, una persona del movimiento, una persona de la parroquia, incluso un mismo sacerdote, yo en caridad me le puedo acercar a decirle, querido hermano, querida hermana, esto a mí me parece que no es correcto. Se le hace una corrección. Después el Señor dice, si no hace caso, entonces se invita a otra persona que sea testigo, porque yo mismo me puedo equivocar. Pero entonces entre dos que vemos lo mismo, podemos emitir un mejor juicio sobre el acto de la persona. Y si no, entonces a toda la comunidad. Son los pasos que dice el Señor para hacer la corrección fraterna. Pero en todo caso, una corrección fraterna termina juzgando actos, pero nunca intenciones. Oremos. Amado Señor, hoy quiero suplicarte la fuerza de tu Espíritu para que me concedas el don de la prudencia, para que me enseñes a ser como tú, a nunca juzgar las intenciones de los corazones. Ciertamente tendré que juzgar hechos, ciertamente tendré que ser valiente y señalar aquellas cosas que están malas, pero enséñame, Señor, primero a mirarme en mi interior, primero a hacer un juicio sobre mí mismo. En muchas ocasiones estoy tan pendiente de los demás, pero tampoco pendiente de mí mismo. Hoy te suplico la gracia de poder quitar la viga de mi ojo antes de reparar en la mota del ojo ajeno. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, no se debe juzgar intenciones. Segundo, hacer un juicio primero sobre nosotros mismos. Tercero, se deben juzgar actos. Compromiso. Vamos a hacer un esfuerzo por no juzgar intenciones, sino actos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.